Mi vida nunca más será igual. Bienvenidos a este tiempo de estudio de la palabra de Dios, donde tendremos enseñanzas, predicaciones, testimonios y mucho más. Te esperamos todos los domingos a las 7:30 p.m. Estados Unidos. No te lo puedes perder. Ok, vamos a comenzar. La palabra, ok. El título le puse, es necesario un cambio de dirección. Así me lo trajo el Señor, es necesario un cambio de dirección. Ahora, vamos a estudiar, bueno, desde los tiempos de Jesucristo, y más bien antes de los tiempos de Jesucristo, el Señor siempre ha hablado con una palabra, es una palabra que está repetida en toda la Biblia, una palabra que muchas veces nosotros la escuchamos, muchas veces que la leemos en la Biblia, por medio de profetas se entrega, por medio de pastores se entrega, en las enseñanzas se entrega. Bueno, hoy en día casi no se está hablando de esto, pero es una palabra que se le ha malinterpretado y yo creo que por esa mala interpretación no ha habido los cambios necesarios que Dios quiere que haga en los hijos de Dios. Y vamos a comenzar con, Dios santo, vamos al libro de, permítame, Lucas, Lucas 3, y vamos a comenzar vamos a leerlo todo. Desde el 1, 3, 1, y dice así, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, Lucas 3, 1, dice, en el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y, Dios santo, Lisanias, tetrarca de Abiliana, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región, en el desierto, y él fue por toda la región continua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y con esta escrito en el libro las palabras del profeta Isaías que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del desierto, enderezad sus sendas, todo valle se llenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda la carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ok, estamos hablando sobre desde antes, mucho más antes. Una de las cosas que Dios siempre, en los tiempos de antes de Jesucristo, nosotros vemos, y vamos a verlo ahorita, de que cada vez que Dios quería llamarle la atención a sus hijos, Dios siempre mandaba una palabra de arrepentimiento. Cuando se quedan sin profeta, se quedan por 40 años desde Malaquías hasta el libro de Mateo, casi más o menos un periodo de 40 años, no hubo palabra de Dios, no hubo profeta, no hubo nadie eh, que diera una palabra. Dios siempre que quería hablarle a sus hijos les llevaba un mensaje de arrepentimiento. Cuando
Antes de Jesucristo empieza Juan el Bautista a predicar y a decirle a la gente que es tiempo de arrepentirse porque el pueblo, el reino de Dios se acercaba. Esto ya lo repetimos, pero se lo tengo que repetir otra vez. Cuando Juan el Bautista muere, Jesucristo continúa el trabajo. Continúa el trabajo y es otra vez predicar a la gente y enseñarles, hablarles sobre el arrepentimiento, la importancia del arrepentimiento. Jesucristo muere, resucita, está vivo, pero está con el Padre. Pero el trabajo a continuar nos corresponde a nosotros. Ahora, muchas veces, o muy rara las veces, debería de decir esta vez, que se nos habla del arrepentimiento. Muchas veces en todos, desde TikToks, desde, em, ¿cómo se me fue la palabra? TikToks, enseñanzas en YouTube, en las iglesias, se habla más que todo de las bendiciones de Dios, del amor de Dios. Y sí, eso es bueno, claro, tenemos que saberlo. Pero una de las cosas que tristemente no se ha enseñado es, y sí se enseña, pero no como debería. Estamos en tiempos finales y yo creo que ese debería de ser el punto más importante y ayudar a la gente a llegar a eso, al arrepentimiento. El Señor me traía y me decía, en la palabra que nosotros, el Señor entregó, había una frase ahí donde decía que Dios quiere gente que se arrepienta. Él decía, no quiere que se desgarre la gente la ropa, sino el corazón. Yo estuve hablándole, pidiéndole al Señor, dame palabra, dame palabra, dame palabra, hasta que me la entregó el Señor. Él me decía, enséñale sobre el arrepentimiento. Muchas veces nosotros no hacemos, y se lo voy a decir, no hacemos lo que tenemos que hacer para cambiar nuestro estilo de vida porque la palabra arrepentimiento a veces se ha confundido o no se ha explicado. Y vamos, es lo que vamos a hacer hoy. ¿Qué es lo que usted entiende por la palabra arrepentimiento? Es una palabra que es corta. Si usted se pone a leer la Biblia, en toda la Biblia, en toda, hermanos, la palabra arrepentimiento sale. Arrepentíos. ¿Por qué? Porque tristemente la humanidad se contaminó. El infierno existe, aunque mucha gente no quiere creer. Lea la Biblia, está escrito. Y la paga del pecado es muerte. Pero hay algo que a nosotros nos puede salvar de eso, como seres humanos, como hijos de Dios. ¿Qué es? El arrepentimiento. Es lo que puede salvar a una familia, como puede salvar a un matrimonio, a cualquier persona. Y son palabras que se han ignorado, no se le da la importancia, las confundimos con ya pedí perdón o las confundimos con yo estoy tratando de cambiar o aún justificamos cuando pecamos y decimos Dios entiende. Pero la Biblia claramente habla de un arrepentimiento. ¿Ok? Ahora, vamos a estudiar eso. ¿Qué es arrepentimiento? Y podemos tener el conocimiento. Pero aquí vamos a darnos cuenta de lo que en verdad significa esa palabra y con sí no solamente toca decir o yo estoy arrepentido. Hay cosas que tenemos que hacer. Arrepentimiento, su significado. Arrepentimiento en el Nuevo Testamento proviene del griego que literalmente significa cambio de mente o cambio de dirección, ¿ok? El arrepentimiento genuino está vinculado al corazón, hermanos. Si usted se pone a ver, el Señor por tantos tiempos nos ha estado hablando del corazón. No sé si usted en este tiempo, perdón, en toda la palabra que el Señor nos ha entregado, usted ha puesto en práctica cada una de las enseñanzas que se han mostrado aquí. Perdón, voy a tomar tantito agua. Té más bien.
Uy, le eché mucho limón. Entonces, muchas veces el Señor da palabras y nosotros las ignoramos. Y las ignoramos, ¿por qué? Porque creemos que o no es para nosotros o porque en verdad no queremos hacer los cambios. Pero cuando yo estudiaba esta palabra decía, wow, Dios es tan hermoso porque Dios nos habla desde antes, aún tenemos meses atrás estudiando y cada una de las cosas que el Señor ha empezado a traer viene con el corazón. No crea, hermano, que yo me pongo a buscar y Dios está de testigo que me pongo a buscar que tenga que ver con el corazón. No, yo más bien cuando empecé a estudiar esta palabra, a mí me abrió los ojos en una forma de que dije, mena, hay cosas que yo tengo que hacer. Ahora, el arrepentimiento genuino está vinculado al corazón porque implica una transformación profunda e interior, no solo un cambio de opinión intelectual o un remordimiento superficial, es un cambio de dirección emocional y espiritual. ¿Sí ve? Muchas veces nosotros creemos em, el enemigo, le vamos a decir el enemigo nos lleva a creer que ya pediste perdón, justifícate lo que has hecho, em, haz cambios en el instante o haz uno que otro cambio, quédate con la boca callada, no digas nada. Eso es, o sea, ya pediste perdón, ya te arrepentiste y mientras hagas esas poquitas cosas, ya estás bien. Mentira del diablo. Mentira del diablo, porque el arrepentimiento genuino va más allá que solo hablar. Y hoy nos vamos a dar cuenta si cuando nos hemos arrepentido ha sido un arrepentimiento genuino o falso. Hoy nos vamos a dar cuenta. Dice, el arrepentimiento, espérame tantito, va más allá de la simple culpa, implicando un giro radical de pensamientos que transforma la conducta y reorienta la vida alejándose de la vida pasada. No es solamente una emoción de tristeza, sino una decisión activa de repensar, reconsiderar y cambiar de dirección, abandonando el pecado y girar hacia una nueva conducta, indicando un cambio de 180 grados en forma de pensar y actuar. Y hoy vamos a ver una historia, un personaje de la Biblia, hay muchos, porque yo sé que muchos, cuando el Señor empecé a estudiar esto, al instante se me vino David. Y el Señor me dijo, no. Yo, ok. Y muchos ya sabemos que David fue una de las personas que él se arrepintió. O sea, dice que a él le dolió mucho lo que él hizo cuando el Señor le abrió los ojos a lo que él estaba haciendo. Y vamos a ir rapidito al libro de Lucas. Vaya rapidito al libro de Lucas y vamos a ver una historia. Y si alguien me la puede leer y voy a tratar de abrir los micrófonos. Espérame tantito. Ok, ahí sí puede alguien que tenga Lucas 15, desde el 11 hasta donde yo le diga que pare. ¿Quién me lo quiere leer? Pues, hermana, Lucas 15, ¿desde dónde? Lucas 15 del 11 y yo le digo cuándo pare. Amén. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Sí. Parábola del hijo perdido. Para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía dos hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada.
Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaban a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo, te ruego que me contrates como jornalero. ¿Continúo, mi hermana? Sí, continúa. Ok. Versículo 20. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Hasta ahí. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Ahí. Amén. Amén. Ahora usted va a decir, ¿y esto qué tiene que ver con el arrepentimiento? La palabra aquí en esta historia, la vamos a ir desglosando, no habla de un mensaje de arrepentimiento, pero sí muestra el arrepentimiento en ese joven. ¿Ok? Porque ahorita que nosotros escuchamos lo que significa el arrepentimiento verdadero, no es solamente decir una palabra, es una acción. Tiene que haber, o sea, yo no solo puedo decir, me arrepiento de lo que he hecho y seguir igual, justificar lo que estoy haciendo. No, vamos a comenzar. Ahí nosotros podemos ver que el hijo pródigo, el hijo menor, le dice a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. En la cultura judía pues, en la época, en esos tiempos, esto era una ofensa grave que un hijo pidiera, podríamos decir, pues aquí dice sus pertenencias, pues sí, yo digo que son del padre, ¿verdad? Como nosotros, sino que su herencia. Era una ofensa que el hijo pidiera la herencia sin que el padre hubiera muerto. Pero bueno, en esta historia muestra cómo el hijo, la actitud del hijo. Y vamos a ir, si se le atora o se confunde, me avisa para detenerme, ¿ok? Entonces vemos que en la cultura judía de esa época eso era una ofensa grave para un padre, ya que le estaba diciendo la muerte al padre, le estaba diciendo: dame lo que a mí me pertenece para disfrutar aunque tú no estés muerto. Para esos tiempos era una ofensa. A pesar de todo lo que el muchacho le dijo al padre, el padre tomó la decisión, repartió los bienes entre los dos hijos y le dio a él le dio a él su parte. El hijo toma todo lo que a él le dio el padre y ¿qué hace? Que se lo lleva. Y dice la Biblia, ahí lo muestra, que él malgasta. Él hizo, eh, como decimos en México, tiró la casa por la ventana. Hizo fiesta, me imagino que la tomó, yo no sé si tenía adicciones el muchacho, yo no sé. Él desbarató todo lo que el papá le dio. Ahora, cuando nosotros vemos la actitud de este muchacho con todo lo que él hizo, con lo que el padre le dio, aquí, mire, muchas veces, ¿sabe cuál es el error de nosotros? Que nosotros queremos la Biblia, Dios nos la entrega y nos la revela cuando nosotros queremos que nos hable al Espíritu.
El error de muchos de nosotros es que leemos la Biblia por leerla y no nos detenemos a ver la actitud de la persona, cómo se está comportando la persona, qué vocabulario usa la persona. Para que Dios nos revele la palabra, no solamente es leer la palabra, sino meditar, hacerle preguntas a la palabra, hacerle preguntas a Dios y esperar a que Él nos responda. Cuando nosotros leemos esta historia, miramos que el hijo pródigo buscaba la independencia total. Con sus palabras lo dijo todo. No quería estar bajo la autoridad de su padre, quería ser libre. Ahora aquí también nos muestra que en él había un desprecio, había orgullo, había control, había soberbia, había necedad, había arrogancia, falta de humildad, había prepotencia, había altivez, había vanidad, desobediencia, egoísmo y hasta rechazo. Vea lo que en una persona con una actitud le muestra lo que está dentro del corazón. Aquí podemos ver, mire, que este joven, con todo eso que tenía en el corazón, o sea, tristemente, todo eso que podemos ver, mire, nosotros estuvimos estudiando anteriormente que nosotros no somos como somos porque queremos. Nosotros somos como somos porque nos ha formado la vida, o sea, todo lo que está dentro, nosotros lo podemos ver en el joven. Todo eso estaba dentro del joven. Y dentro del joven lo llevó a actuar y a tomar las decisiones que él tomó en esta historia. Nosotros no somos como somos porque hemos querido ser así. Los golpes de la vida, traumas del pasado, traumas de la niñez, todo lo que hemos vivido, podríamos decir la mochila que hemos cargado por tantos años, nos han convertido en las personas que somos hoy en día. Hay muchos que hemos pasado el proceso de liberación, pero hay muchos que no han pasado ese proceso y por eso continúan con las mismas actitudes, con las mismas malas decisiones, con lo mismo malo que es repetido, es como un ciclo repetido una y otra vez. Ok, todas estas actitudes ante Dios son pecado. Todas. Todo lo que se va en contra de la palabra de Dios que dice no hagan o quiten o saquen o dejen de hacer y lo continuamos diciendo es pecado. ¿Ok? Todas estas actitudes llevó al joven ¿a qué? A la destrucción. Podemos ver. Estas actitudes llevó al joven, al hijo pródigo, a pedir algo que aparentemente era bueno, pero le llevó a la destrucción. Muchas veces hoy en día Dios permite lo mismo, que tristemente no está aquí en la historia, pero se los voy a decir. Tristemente el Señor nos ha dado tanta palabra para cambiar, para sanar, para libertar. Y justificamos lo que hacemos, lo que decimos, cómo hablamos, las decisiones que tomamos. Las justificamos como seres humanos para no sentirnos culpables, para no querer cambiar. Justificamos cada cosa que decimos o hacemos. Lo hacemos. Tristemente, y por eso decía la palabra que nosotros teníamos, y el título de hoy era, es necesario un cambio de dirección. ¿Por qué es necesario un cambio de dirección? Porque si seguimos como estamos, conforme a la palabra que Dios entregó, puede llegar un juicio. Va a llegar, pero para aquellos que no quieran hacer caso. Pero por eso que Dios da una palabra tras otra palabra, porque Dios es un Dios de misericordia. Y para hacer cambios, y si ustedes no saben que repitiéndolo desde hace 8 meses, hubo una frase que el Señor, una palabra que el Señor me dijo que nunca se me olvida y era, aún hay tiempo.
aún hay tiempo para cambiar, porque el cambio requiere tiempo, porque para despojarnos de lo que está en nosotros requiere tiempo, porque no es de un día para otro, porque el llenarnos de fe requiere tiempo, porque al volvernos a Dios requiere tiempo y aún hay tiempo. Ok, regresamos a la historia. Am, ¿Dónde me quedé? Nosotros vemos que el hijo pródigo lo tenía todo, ¿ok? Tenía nombre, tenía comodidades, tenía lujos, podríamos decirlo, porque dice que el papá tenía gente que le trabajaba. Tenía todo lo necesario y aún más, pero lo que cargaba en el corazón de él lo llevó a tomar malas decisiones y esas malas decisiones lo llevó a perder todo, ¿ok? Llegó a perder todo. Espérame tantito. Espérame, que se me fue. Ok, llegó a perder todo. Ahora, aquí empezamos a ver donde el joven empieza a arrepentirse. ¿Por qué? Dice la palabra, ¿quién me la había leído? Civil. Léela desde mm, del 13 otra vez civil hasta el 18, hasta el 17. Porfis, no sé si puede abrir el micrófono o lo cerré otra vez. Creo que lo cerré otra vez. Mm, Sí, espérame, déjalo quito. Espérame tantito. Espérame tantito. Ay, no. ¿Qué hice? Espérame tantito, civil. Ya lo voy a abrir. Ok, ya. A ver, Amén. Ahora ya, sí. ya. Versículo 13 al 18. Sí. Dice, pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaban a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ay, ¿cómo él se dio cuenta? ¿Cómo él se arrepintió en el momento que dijo? ¿Cuál fue la palabra que dijo ella? Ya cerraron micrófonos, Dios santo, ya le voy a quitar yo todo esto. Hay una palabra que muestra ahí el arrepentimiento. Reconocer que había pecado. Pero ella dijo, sí, reconoció, pero hay otra. Cuando ¿No? dijo, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. No, a lo mejor es la versión. Ya estaba Ay, derrotado. no, ahí está la palabra. Léanle. A lo mejor está en otra versión y sí dijo lo que era. ¿No? ¿Qué dice el 17? A lo mejor está en otra versión. Creo que ya lo leyó en otra versión. ¿Qué dice el 17 al comienzo? Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos Ahí. jornaleros en casa de mi padre? Y volviendo en sí. Sabe que muchas veces Dios permite, porque en este caso es una historia, pero la historia nos tiene que llevar al punto, o sea, cuando dice, y volviendo en sí, recapacitó, dejó, pero recapacitó después de qué? De que todo se perdió.
de que al tenerlo todo, al no haber sacado lo que estaba en el corazón, lo llevó a tomar malas decisiones. Y las malas decisiones, primero que fue desobediencia, y leímos la lista de todo lo que ese hombre tenía. Tomó todo lo que tenía y lo tiró, o sea, se lo gastó en todo. Y cuando volvió en sí, cuando recapacitó por el dolor, porque ya no tenía nada. Porque al estar arriba, cayó abajo. Al tenerlo todo, no tenía nada. Al tener lujos, al último estaba comiendo hasta de la comida que le daban a los cerdos. Él volvió en sí. Detrás del dolor, el mismo dolor lo hizo a él volver en sí. Porque si él no hubiera perdido todo, él siguiera en lo mismo. Muchas veces Dios da una palabra para que nosotros nos arrepientamos, como decía el versículo que yo les mandé a muchos de ustedes la semana pasada, donde hay una parte donde a mí me llamó la atención: estudie, haga un estudio, busque, donde decía el Señor que lo busquemos para que nos arrepientamos, que lo busquemos a Él, que ayunemos, que oremos, y dice: y no se rasguen las vestiduras, rásguense el corazón. El joven llegó hasta ese punto. Y aparte de que nosotros vimos que él se arrepintió aquí, hay otra forma de cómo vemos el arrepentimiento de él. Y está ahí mismo. Búsquenlo. Tiene ahí, sigan leyendo. Sibyl, donde te quedaste, sigue leyendo más para abajo. El 18. A ver, espérame. Déjate, abro otra vez, creo. Ahí está. ¿Qué Sí, decía? hermano, estoy silenciada. Versículo 18 dice: volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Hasta ahí. Cuando él dice: reconozco que he pecado, no solo contra el papá, dijo contra el cielo, que está hablando de Dios, y contra ti. Y lo vamos ahorita a estudiar. Les voy a dar unos ejemplos. Cuando la persona sabe que ha fallado y viene un arrepentimiento genuino, reconoce primero que ha pecado contra Dios. Es la primer forma que nosotros nos damos cuenta cuando hay un arrepentimiento genuino. Que cuando uno peca, antes de uno pecar contra el hombre, ya pecó contra Dios. El joven, porque dice: he pecado contra el cielo y contra ti. Una persona que tenía el conocimiento, se podría decir, lo vamos a poner en estas palabras, que era cristiano, pero alejado, pero reconoció que había pecado primero que todo ante Dios y segundo ante su padre. ¿Ok? Y dice, ahí donde él dice: voy a ir, ya no voy a pedirle que me acepte como un hijo, porque no me lo merezco, sino voy a pedirle que me dé trabajo, en mis palabras, no dice la Biblia, aunque sea para comer mejor que lo que estoy comiendo aquí. Muchas veces nosotros confundimos como hijos de Dios, espérame tantito, como hijos de Dios, la culpabilidad, la tristeza, el remordimiento, aún hacernos o nosotros mismos hacernos las víctimas con el arrepentimiento. Creemos que con tan solo sentir eso dentro de nuestro corazón va a provocar cambios. Nosotros nos esforzamos, nos obligamos a hacer cambios
Y sí, muchas veces sucede una semana, un mes, 2 meses, pero no pasa de 3 meses. No. Y más bien si pasa de 2 meses, es que ese hombre se está aguantando todo por dentro o esa mujer se está agarrando la boca, la lengua. Porque los cambios, y lo vamos a ver, los cambios no vienen, primero que todo, en nuestras fuerzas. No, porque nosotros mismos no podemos sanar el corazón ni sacar los pensamientos del alma, ni los traumas. Eso requiere de una intervención de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sanidad y liberación. Recuerden que nosotros hace unas semanas dijimos la liberación echa fuera el espíritu inmundo que entra en el cuerpo de la persona, pero mientras el corazón estén con esas heridas, mientras el alma está llena de todos los pensamientos, de todos los recuerdos, de todo el dolor que nos han causado la gente, desafortunadamente, los demonios saben quién es libre y quién no es libre, quién es sano. Entonces, cuando ellos saben que la persona no ha sido sanada interiormente, vuelven otra vez los espíritus, se meten en la casa, si pueden, porque regularmente la persona que está tan herida no quiere saber de Dios, no quiere. Y si va a una iglesia, es porque es una persona religiosa. Pero bueno, no vamos a brincar por ahí porque no me quiero desenfocar. ¿Ok? Ahora, nosotros vemos que en la palabra del Señor, en toda, hermanos, en toda la palabra, el Señor nos habla de arrepentimiento. ¿Ok? Y vamos a ir, espérame tantito, vamos a ir, espérame. ¿En qué número te quedaste, Civil? En el 19, ¿verdad? Ah, otra vez, espérame. Ay, es que ahora sí ya no le puedo, espérame. No sé cómo meterme aquí, Civil, pero ya te voy a abrir el micrófono otra vez. Es que como ya se lo puse y ahora no se lo puedo quitar y para meterme aquí me va a tomar tiempo, pero dale, ya está abierto. Ya. Ya, Me quedé en el versículo 19. ok. Sigue del 19 para adelante. Ok. Versículo 20 dice, entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con banquete porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Hasta ahí. Entonces comenzó la fiesta. Amén. Hasta ahí. Amén. Ok. Mire, a pesar de tanto dolor que el hijo le causó al padre, el padre lo recibe con los brazos abiertos. Y vamos a ver, me llamó mucho la atención y yo sé que a lo mejor ya se lo han enseñado, pero me llama la atención de que mire que después del arrepentimiento, del verdadero arrepentimiento, porque mire, le voy a decir algo, cuando nosotros pecamos y no nos arrepentimos, y eso es algo que a mí el Señor me habló y hasta me hizo llorar. Cuando pecamos y no nos arrepentimos y seguimos pecando una y otra y otra y otra vez, y solo utilizamos esas palabras como perdóname, Señor, o Dios, tú me entiendes, Señor, tú sabes que la carne, pues Señor, pide. No, hermanos, o lo siento, Señor, ya no lo voy a hacer. Cuando utilizamos esas palabras y en verdad no nos duele,
entristecer el corazón de Dios, porque Dios se entristece y está escrito en la Biblia. Cuando él dice que él en el libro de Génesis, si no me equivoco, dice que él se arrepintió de haber creado a la humanidad. O sea, él se entristeció, en otras versiones dice. Pero regresando aquí, cuando uno hace eso repetitivamente, a mí el Señor me trajo y me dijo, él siente. ¿Qué fueron las palabras últimas que tú dijiste, Sibyl? Ay, no, mejor ya ni te voy a decir porque es que te tengo que abrir el micrófono. No, pero sí, te lo voy a decir. Fueron unas palabras. Ve ahí las últimas palabras que él dice en la Biblia. ¿Qué es lo que el Padre dijo? El padre dijo, tenemos que celebrar con un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Ahí. Señor me dijo, cuando la gente peca, mis hijos pecan, Dios nos mira como que estamos muertos y estamos perdidos. Y yo me quedé, dije, ¿qué? El padre dice, porque mi hijo estaba muerto y ahora vive, estaba perdido, pero ahora es encontrado. Cuando uno se arrepiente genuinamente, uno llega ante Dios y Dios no lo va a despreciar. El Padre, mire aquí, el Señor empezó a hablarme y este Padre simboliza a nuestro Padre Celestial. Dios no le da la espalda, hermano. Lo que Dios quiere es que nos arrepientamos. Dios quiere que dejemos de pecar porque Él sabe, hermanos, está escrito en la palabra, Dios no puede irse en contra de su misma palabra. Son decretos que están escritos y se tienen que cumplir. Y como se tienen que cumplir, Dios no quiere que el castigo, el juicio llegue a nuestras vidas. Por eso Él pide, despierten, ayunen, oren, desgarren el corazón, saquen lo que está en el interior, arrepiéntanse, den un vuelto, o sea, den una U-turn, regresen, o sea, den un cambio 180 grados, no 5, no 10, no, 180, que se mire, no solo que se escuche. Dios quiere que dejemos de pecar, hermanos, porque está escrito, lea la Biblia. Nadie puede cambiar nada de lo que está escrito en la Biblia. Nadie, hermano, nadie. Ni el mismo Dios lo puede cambiar. Dios ya lo dejó escrito y va a suceder cada palabra que está escrito. Todo lo que está escrito en la Biblia. Aunque nosotros lloremos, pataleemos, ayunemos por 40 días para que no suceda, va a suceder. Pero Dios nos está dando la oportunidad a cambiar, a transformar la mente, a sanar el corazón, a libertar el alma. El Padre dice que cuando Él llegó al Hijo, lo primero que llegó, dice que llegó, lo abrazó, ¿ok? Y lo vistió. Y cuando yo mira cada una de las cosas que Él hizo, primero dice que lo vistió. Como padre lo ayudó a cambiar, lo vistió. El hombre podía vestirse solo, pero ¿por qué lo ayudó? Lo ayudó a quitarse esa, podríamos decirlo, la ropa sucia que tenía y lo ayudó a ponerse una nueva. Y mientras yo estudiaba, me decía el Espíritu Santo, nadie puede cambiar su vieja manera de vivir sin la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La vestidura, el cambio, lo que nosotros tenemos, nosotros mismos podemos quitarnos esto, pero aquí está hablando de algo espiritual, que no podemos hacerlo en la carne. El único que nos puede ayudar, nos puede guiar, es el Padre Jesucristo por medio de su Santo Espíritu que está en la tierra. Segundo, le dio una nueva vestidura. Vean, lo primero es que Él le ayudó a ponérsela. Segundo, una nueva vestidura.
Simboliza la justicia de Cristo que cubre la desnudez, la culpa y los pecados pasados. Es el cambio de una vida vieja, sucia o corrupta por una nueva naturaleza regenerada. Representa dignidad, honor y santidad. Mire que después, vea lo que el arrepentimiento genuino no es que y no lo haga para obtener estas cosas espirituales, sino que tiene que salir del corazón porque nosotros, primero que todo, los beneficiados somos nosotros. El beneficio y la bendición es que el juicio no llegue a nuestras casas, que no llegue a nuestras vidas, que no llegue a nuestra familia. El segundo le dio un anillo. Si usted recuerda en los tiempos de antes, cuando Esther, creo que se levantó un decreto ante los judíos de que se tenía que matar. No recuerdo el nombre, pero a la persona levantó el decreto en contra de los judíos, esa persona, no recuerdo, pero se me vino rapidito que esa persona tenía un anillo donde los decretos se sellaban en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, el anillo representaba autoridad. Aquí nos muestra que el padre, aparte de que lo ayudó a vestirse, le dio la vestidura, le dio un anillo que significa autoridad, hermano. La autoridad que se había perdido por medio del pecado es puesta sobre nosotros cuando viene el arrepentimiento. Muchas veces decimos, pero ¿por qué? Es que yo le digo que pase, o sea, un ejemplo, ¿verdad? Yo reprendo al diablo, rechazo este pensamiento, le digo al demonio que me deje en paz, pero no lo he escuchado, no me hacen caso, porque muchas veces cuando no hay autoridad es porque hay puertas abiertas en el mundo espiritual que tiene un derecho legal en contra de nosotros que aunque gritemos, pataleemos, agarremos la Biblia, leamos los salmos en voz alta, los demonios están carcajeándose de nosotros. Pero aquí vemos el arrepentimiento viene a darnos la autoridad de vuelta. ¿Ok? Ahora, le dio el calzado. Le dio, cuando yo estaba leyendo esto, el Espíritu Santo así me decía, le dio un nuevo caminar. Pero yo busqué el significado y simboliza la restauración de la libertad y la posición firme. Cuando el Espíritu Santo, hay cosas pequeñas que yo escribí con el Espíritu Santo, cuando le dije el anillo, él me dijo autoridad, pero buscándolo bíblicamente representa el pacto inquebrantable del amor de Dios y la persona, la restauración de la autoridad familiar y la identidad como hijo o hija de Dios. Le dio el calzado, hermanos. Dice, simboliza la restauración de la libertad y la posición firme. Los esclavos andaban descalzos, mientras que los hijos llevaban calzado. Por tanto, significa que la persona es libre para caminar en los caminos del Señor. Dice también que le hizo una celebración. Cuando yo leí esto, el Espíritu Santo a mí me dijo, así me dijo, lo voy a leer como él me lo dijo, el hijo es bienvenido a su casa. Dios no rechaza. Buscando el significado, la celebración simboliza el gozo celestial por la salvación y el arrepentimiento de un pecador. Indica que Dios no recibe a los arrepentidos con juicio, sino con alegría y un banquete. Después dice que mató un ternero, porque no solamente una celebración, sino que hubo un sacrificio. Representa la gracia abundante y la provisión completa de Dios. Simboliza que el sacrificio de Cristo es la mayor celebración de reconciliación, trayendo vida a quien estaba muerto. Pero un tantito. Espérame tantito. Ok. Ya vimos lo que el arrepentimiento, beneficios espirituales
que llegan a nuestras vidas, mire, nosotros ni siquiera tenemos que pedirle al Señor, Señor, que no se te olvide ponerme el calzado, Padre, la vestidura, ¿me puedes ayudar, Señor? Quítame esta, ponme otra limpia, Señor, que no te olvide matar el corderito, Señor, la fiesta, Señor, me la preparas por allá arriba. No, hermanos, cuando nosotros, y mire, el arrepentimiento es un proceso, ¿ok? Porque primero que todo, y ahorita lo vamos a ver, primero que todo tiene que estar, bueno, primero que todo tenemos que entender que nosotros estamos haciendo las cosas mal. Si una persona no, espero que no me vaya a agarrar la hora, si una, ya es una hora, si una persona no entiende o no abre los ojos y no acepta que está mal, va a ser muy difícil que se arrepienta y cambie. Una persona que solo justifica sus errores, uno tras otro, va a ser muy difícil que la persona cambie. Puede decir 10,000 veces, estoy arrepentido, estoy arrepentido, estoy arrepentido, estoy arrepentido. Pero hay cosas como nosotros vimos en el hijo pródigo, como el orgullo, la arrogancia, la altivez. Déjeme regreso para ver la lista al muchacho, que es que era muchísimo cuando yo estuve viviendo. A ver dónde fue. No, ahora tengo que buscarlo. Ah, aquí está. A ver, vea, si una persona lucha con el orgullo, el control, la soberbia, la necedad, la arrogancia, la falta de humildad, la prepotencia, la altivez, la vanidad, la desobediencia, el egoísmo y el rechazo. Una persona que tiene todo eso o aún más dentro del corazón, le va a costar aceptar que está mal y le va a costar cambiar. Porque la persona que tenga uno o dos o tres o cualquier otro pecado, esa persona se oye feo, pero está ciega y sorda espiritualmente. ¿Ok? Entonces, ahora voy a regresar. Espérame un tantito, ya me fui. A ver, porque ya me... Espérame tantito. Aquí está. Entonces, nosotros, por eso que la semana pasada o la antepasada, estábamos hablando del corazón, de uno buscar la presencia de Dios y pedirle que sane las heridas del corazón y liberte el alma de todo recuerdo traumático que esté ahí, que está activando, que le está dando de comer a esas actitudes que nosotros tenemos. Cuando el dolor y los pensamientos traumáticos empiezan a salir del interior, los cambios por afuera, hermanos, son así. Mire, usted no tiene ni que esforzarse. Así, cambia. Hasta uno se sorprende de cómo gritaba antes y ya no. Cómo insultaba antes y ya no. Cómo era negativo y ya no. Cómo era tan controlador y ahora no. O sea, los cambios son rápidos porque es algo espiritual. ¿Ok? Ahora, espérame tantito. El arrepentimiento genuino transforma el interior cambiando la mente y el corazón. Y muchas veces la gente se confunde con el arrepentimiento y el remordimiento. El remordimiento es solo tristeza por consecuencias o culpa sin ningún cambio real.
Empiece, no mire al hermano, a la hermana, a la esposa, a los hijos, usted mírese. Cuando usted le ha fallado al Señor, usted en verdad ha sentido ese arrepentimiento genuino y ha traído cambios adentro, no por fuera, porque muchas veces les digo, uno mismo se puede agarrar la lengua y no soltarla, uno mismo puede estar pensando por dentro, vieja payasa, o maquinándose cosas contra el esposo y los hijos y decir, ay, sí, Dios te bendiga, pero por dentro está que explota. ¿Me entiende? Porque queremos pretender algo que por dentro no está, pero con el tiempo, yo le doy 2 meses y la persona que por fuera, y eso es mucho, que por fuera pretende cambiar, pero por dentro está igual, en menos de 2 meses explota otra vez. Volvió a la misma persona, la misma. No le doy más de 2 meses. No, no le doy más. Entonces, el remordimiento es solo tristeza. Pero ¿sabe por qué tristeza? A las consecuencias de lo que la persona hizo, las consecuencias que pueden venir, o la culpa, pero sin un cambio real. Mire, Dios no quiere castigar a nadie, hermano. Dios manda un mensaje a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque son, em, ¿cómo se dice la palabra? Am, Se me fue. Nos está dando como una advertencia de lo que está por venir. Es como uno cuando el hijo le dice, no se vaya, mire, cuidado, no se vaya porque puede pasar eso. No lo haga, no lo haga, no lo haga, no lo haga y págatelas. Ya como padre uno sabe lo que al hijo le puede pasar. Dios es igualito. Dice, en otras palabras, el arrepentimiento sincero detiene la disciplina divina y permite que los pecados sean borrados. Vea lo que hace el arrepentimiento sincero, ¿ok? Sean borrados. Limpia el corazón antes de llegar el juicio final. Bíblicamente, arrepentirse no es solo sentir ese remordimiento que muchas veces sentimos, sino un cambio profundo de mentalidad que produce un cambio de acción, dejando el camino que lleva a la muerte para seguir a Dios. Nosotros vemos que Jesucristo caminó diciendo arrepentíos porque el reino de Dios se acerca. Nosotros vemos que también Juan el Bautista y muchos de los profetas, antes de que Dios derramara un juicio sobre cualquier ciudad, siempre agarraba a Dios, enviaba uno de sus profetas y el mensaje que cada uno de ellos tenía que llevar era que se arrepientan. Llévenlos al arrepentimiento. Ayúdenlos a que se arrepientan. Enséñenles a que se arrepientan. Díganles que se arrepientan. Todo, hermano, antes de cada juicio, siempre Dios enviaba a alguien para mostrarles, para enseñarles, para ayudar, para que el pueblo se arrepintiera y el juicio no cayera sobre esa ciudad, sobre esa familia, sobre esa persona. ¿Ok? Ahora vamos. Mm, Ahora, el arrepentimiento no es solo una palabra para traer miedo. No, es otra de los errores que muchas veces se comete. Ok, no tome la palabra para que le traiga miedo o para que se prepare y diga, uy, no, ya dijeron que viene juicio, toca meter comida, toca guardar plata, toca guardar eso. No, hermano, no. ¿Por qué? Porque Dios quiere no solamente prepararnos, nos da la palabra porque sí tenemos que prepararnos, pero lo que a Dios más le interesa es que nosotros cambiemos nuestro interior. Dios quiere, hermanos. Y tristemente hay una razón, porque yo le preguntaba al Señor, pero ¿por qué la gente no se quiere arrepentir? ¿Por qué es tan difícil arrepentirse? ¿Por qué, Señor? Yo le preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué puede llegar una palabra y la gente no arrepentirse? ¿Por qué? Y me contestó y me dijo, por la dureza del corazón. Por la dureza del corazón. ¿Y por qué sucede la dureza del corazón?
Porque cuando el corazón, el alma, está contaminado, hay tanta herida desde la niñez. Ha habido tanto maltrato, ha habido humillaciones, ha habido desprecios, ha habido insultos, ha habido golpes físicos. Cuando el interior, hermanos, está tan lleno, tan dañado, tan dolido, tan sucio, y uno no lo saca, no lo liberta, el peligro es que todo eso que está dentro empiece con una raíz de amargura. Y muchos me van a decir, no, yo soy cristiano, me sé la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, voy a la iglesia, estudio acá, hermano, eso no tiene nada que ver con lo que está en el corazón. Entienda. Es por eso que hay pastores que violan, hay pastores que roban, hay profetas que mienten, hay maestros que enseñan incorrecto, hay evangelistas y apóstoles que hacen incorrectamente las cosas porque no es lo que nosotros hacemos, es lo que está en el interior del corazón. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se crea una raíz de amargura, la gracia de Dios no está sobre nosotros. Cuando está una raíz de amargura y el cuerpo, mire, una vez alguien, yo no sé si está aquí porque no he visto quién está aquí, una persona, no era de aquí, mentira, de alguien más, no recuerdo, para no mentir, no recuerdo quién fue. Ella me dijo que había visto dentro del cuerpo de una mujer que había como raíces en todo el cuerpo. Una visión cuando estábamos, creo que orando por alguien. Y en ese momento el Espíritu Santo me dijo, es una raíz de amargura. Dije, oh my God. Y literalmente usted puede ver una imagen de un árbol como echa raíces por abajo. Y esta persona miró que el cuerpo tenía raíces. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando eso empieza a crearse, hermano, la amargura es como el cáncer, que empieza a contaminar el cuerpo por dentro sin darnos cuenta. Y llega al punto donde el corazón de la persona se hace tan duro como una piedra, se endurece. Y el peligro es que deja de escuchar a Dios, empieza a tener el sentir de ya para qué, ya para qué voy a la iglesia, ya para qué leo la Biblia. Y puede ir a la iglesia porque se puede hacer una costumbre, pero deja de buscar a Dios en oración, deja de ayunar, deja de perder el deseo de leer la palabra, ya le da lo mismo. Mire, hermano, esto es un peligro. Y hoy en día, esto es lo que está sucediendo con la humanidad. Esto es lo que está sucediendo con los hijos de Dios. Dice la palabra que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Los corazones se están convirtiendo en corazones de piedra. Ya no están escuchando la voz de Dios. Ya no están siendo sensibles al Espíritu Santo. Y cuando ya no se escucha la voz del Espíritu Santo, tristemente la persona le cuesta arrepentirse. Ya el corazón está endurecido. Y eso es un peligro. Porque sabe que el juicio no llega para llevarse a la gente. Llega, como vimos con este hombre, el hijo, el pródigo, que el juicio llegó y él recapacitó, entró en sí hasta que estuvo hasta el piso, hasta el suelo. Lo perdió todo, se quedó sin nada. Ahí lleva el juicio, a quitar todo, para que la gente entienda que el arrepentimiento es necesario, que con Dios no se juega, que cuando la Biblia dice no es no y cuando la Biblia dice sí es sí. Vamos a ver cuál es el proceso de un verdadero arrepentimiento.
Para nosotros poder arrepentirnos, hay algunas cosas que yo escribí que sería bueno, porque miren, no solamente es decir, Señor, me arrepiento y ya. No, hermanos, tiene que haber cambios. Hay cosas que nos toca hacer. En lo espiritual, Dios se encarga en lo espiritual y en lo que nosotros nos toca hacer, nos toca hacerlo. Nosotros tenemos que tomar medidas. Nosotros tenemos que cambiar el dirección o el rumbo por donde andamos. Cada quien anda por un rumbo que todos deberíamos de ir en camino hacia la voluntad de Dios, pero tristemente muchas veces andamos todos por todos lados y en nuestra mente el diablo nos dice, tú estás bien, tú vas a la iglesia, vas por el camino correcto, tú oras una vez a la semana, vas por el camino correcto, tú te levantas a orar tantos días, vas por el camino correcto, tú ayudas a la iglesia, vas por el camino correcto. Mentira del diablo, saques esos pensamientos de la mente. Esas son puras mentiras del diablo para acomodarnos donde está y desenfocarnos de la verdad, que, o sea, la verdad solamente Dios nos puede mostrar si estamos en el camino correcto. Yo siempre digo, oro y le digo, Señor, muéstrame, estoy haciendo lo que tú quieres, Señor, muéstrame, ¿quieres que haga algo más, Señor? Muéstrame, esto es lo que quieres que yo hable, Señor. Dios sabe que si a mí Dios no me habla y el día que yo le diga no hay enseñanzas porque a mí Dios no me habló y yo no le voy a traer una historia que yo me haya inventado o algo que encontré en YouTube. Yo prefiero decirle, hermano, no hay palabra. Estudie usted, pero yo no le voy a inventar algo que a mí Dios no me ha dado, ¿ok? Tenemos que tomar medidas, cambiar el rumbo donde estamos, hermanos, reconocer los errores sin excusas. Dejemos de excusar lo que hacemos, dejemos de culpar a otros, no justifiquemos los errores, cosas que nosotros tenemos que hacer, cambios que nosotros tenemos que hacer, ¿ok? Tenemos que reconocer, hermano, también que nosotros tenemos que, primero, cada vez que nosotros pequemos, ir ante Dios y decirle, perdóname porque he pecado contra ti. Si nosotros no reconocemos que cada vez que nosotros fallamos con cualquier pecado, nosotros pecamos ante Dios, y si solamente usted le está pidiendo perdón a la persona a la que insultó, a la que no se le dio una cachetada, a la que golpeó, a la que la humilló, a quien usted despreció, si usted no solamente le dice, ay, perdóname, estoy arrepentido, no, hermano, si solo hacemos esto, en nosotros estamos diciendo, bueno, ya pedí perdón y todo está bien, no, hermano. Como hijos de Dios, al primero que toca pedirle perdón es a Dios. Intentar parar el daño que nosotros estamos haciendo. Cualquiera de nosotros, y tengo que ir un poco rápido porque, perdón, que ya se me fue la hora, nosotros tenemos que intentar de parar el daño que estamos haciendo a la otra persona, cual sea el daño, pararlo. Si usted dice, me arrepiento, y usted sigue con la misma actitud, sigue hablando de la misma forma, usted está dañando a la persona. Tristemente, el arrepentimiento no es genuino. Aparte de nosotros decir que estamos arrepentidos, tenemos que hacer cambios. Tenemos que detener las cosas que nosotros estamos haciendo y reparar lo que ya dañamos. Tenemos que reparar el daño, hermano. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos que mostrar el arrepentimiento no con palabras, con acciones. No podemos decir, estoy arrepentido, perdóname Dios y la persona a quien se haya dañado y hacer lo mismo que hemos hecho por tanto tiempo. El arrepentimiento falso, hermano, se identifica cuando las palabras no coinciden con las acciones, cuando hay excusas constantes, cuando se culpa a la víctima, a la otra persona, o cuando los cambios son temporales. Solamente los cambios van a llegar cuando Dios mire, porque vea, la palabra dice
que Dios está atento a la oración del justo. Dice que Dios, los ojos están atentos y el oído del Señor están atentos a la oración del justo. Dios no solamente escucha, Dios ve. La persona que pide, que dice, en este caso, voy a dar un ejemplo, cuando las personas dicen, oh, yo estoy arrepentido, perdóname por todo lo que he hecho. Y tristemente, cuando la persona, para uno darse cuenta, porque uno tiene que darse cuenta también quién es, que en verdad hay gente que pide perdón, pero pues sus palabras no coordinan con sus acciones. Y para que usted se dé cuenta, y no es para ponerlo en contra de nadie, sino que a veces, muchas veces, cuando no tenemos el conocimiento, se cae en la trampa que la persona quiere que se caiga, ¿ok? Y tristemente, cuando la persona no es un arrepentimiento, no es genuino, va a ver usted estas cosas en la persona. Llora y se muestra afectado para evitar las consecuencias. La persona se victimiza, hace creer a los demás que yo soy la víctima. Yo dañé porque yo soy la víctima. Cuando una persona se comporta de esa forma, está mostrando lo que quiere es causar en usted que sienta lástima. Pero el arrepentimiento no es genuino. ¿Ok? Otra de las formas es que la persona cambia, como le dije anteriormente, 1, 2, 3 semanas, pero después, vamos a darle mes y medio, vamos a darle 2 meses. Después de 2 meses, la persona regresa. Se le olvidó lo que pasó, se le olvidó las consecuencias, ya como ya se perdonó, ya, hermano, sí se olvidó aquí en la tierra, pero en el cielo no se ha olvidado. Es lo que tenemos que entender. El arrepentimiento que Dios quiere que nosotros tengamos no es tanto, está bien para estar bien con las personas de aquí en la tierra, hermano, pero lo principal es para estar bien con el Señor, porque el juicio va a llegar de Dios, no del hombre. Bueno, pues aquí uno mismo castiga a los demás, ¿verdad? Otra de las formas como podemos darnos cuenta que la persona no se ha arrepentido genuinamente, busca excusas como, le voy a dar un ejemplo. Fui débil. Tú me provocaste. La carne es débil. Tú no entiendes por lo que yo he pasado. No es fácil como tú lo dejas ver. Cuando la persona empieza a decir este tipo de palabras, está justificando. Y en el interior está diciendo, yo estoy bien, yo no tengo que cambiar, porque hubo una razón por cual yo hice lo que yo hice. Dios quiere corazones sinceros, hermano. Muchas veces decimos, Señor, bendíceme. Señor, ¿por qué no me utilizas? Señor, ¿por qué a mí no me miras? Y estamos haciendo tanta pregunta a Dios y nunca nos hemos detenido a decir, ¿cómo estoy? ¿Será que yo estoy mal, Señor? ¿Será que por algo no escuchas mis oraciones? Muchas veces queremos la gloria, queremos poder, queremos que Dios nos dé lo que está en la Biblia, pero no queremos hacer sacrificios. El sacrificio que el humano no quiere hacer es despojarse del yo. Y eso es una de las cosas que tenemos que hacer. Porque todo, hermano, todo lo que tenemos aquí es porque nosotros queremos tenerlo ahí. Nosotros queremos. Porque el orgullo está ahí. Porque el control está ahí. Porque la arrogancia está ahí. Tristemente, y yo se los digo, esta palabra el Señor la ha entregado porque el Señor ya quiere que nosotros abramos los ojos. Mire, usted no se ha puesto a pensar que solamente una vez vamos a estar en esta tierra. Una vez. Y cuando salgamos de aquí, hermano, ya no hay regreso para atrás. Ya no hay. Nos fuimos y nos fuimos. Y Dios no nos puso en esta tierra para sufrir.
No. Dios quiere que seamos libres y Dios quiere que aún estando en esta tierra, nosotros vivamos en paz, nosotros disfrutemos de lo que Él nos ha dado, pero que no nos olvidemos de hacer el trabajo de Dios, porque muchas veces nos vamos por el otro lado, queremos disfrutar de todo y dice, Señor, cuando tenga tiempo, no, hermanos, o sea, el Señor quiere que seamos libres para escuchar la voz de Dios, para hacer su voluntad. Dios quiere que nosotros nos arrepientamos. Si me buscas Romanos 2:5, porfis, si me lo puedes leer, ya te voy a abrir el micrófono. Ay, y vamos a ver rapidito, perdón. Ay, Dios, perdón, hermanos, es que con esto ya te voy a abrir el micrófono. Ahí está. Mi hermana, ¿Romanos qué? Sí, ya lo estoy buscando otra vez, que se me fue. Romanos. Ay, Dios. Espérame. Romanos. Espérame. Ay, Dios santo. Acá está, que tengo tantas. Romanos 2. ¿Qué les dije? Alguien por ahí que me escuchó, lo estoy buscando. Ya voy. 5 dijo. Ándale, gracias. Pone atención, hombre. Romanos 2:5. Romanos 2:5 dice, pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Vea lo que dice. La Biblia nos enseña que en un corazón endurecido dificulta o impide el arrepentimiento genuino, ya que la persona se vuelve insensible a la voz de Dios y esto lleva a la persona a la desobediencia. ¿Cómo sé que el corazón mío está endurecido? Cuando no se obedece. Cuando Dios da una palabra y usted dice, no es para mí, su corazón está endurecido. Cuando Dios da una palabra y usted dice, nah, eso es para los demás, yo estoy bien, su corazón está endurecido. Cuando Dios le da una palabra, sea por medio de estas enseñanzas o para usted por medio de la palabra que usted está leyendo la Biblia o por medio de alguna persona y usted dice, no soy yo, su corazón está endurecido. Y dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, acumula sobre ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El peligro de no arrepentirse, hermano, vea el peligro, juicio, llega juicio. En Hebreos 3:13 dice así, antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado endurece el corazón. Todo pecado que se hace y se repite una y otra y otra y otra y otra y otra vez, llega al punto de endurecer el corazón. Y cuando el corazón está endurecido, ya no hay obediencia, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se cree que la palabra es mía. Espérame tantito. Muchas personas dicen, pero el Señor a mí no me habla, pero el Señor a mí no me muestra. Pero le voy a decir algo. ¿Usted quiere que el Señor le hable? Lea la Biblia. Porque a mí Dios me habla por medio de la Biblia. Lea la Biblia. No necesita que Él venga y le susurre. Que claro, es muy bonito escuchar la voz de Dios. Es muy bonito escuchar la voz del Espíritu Santo. Y es muy bonito escuchar la voz de Jesucristo. Porque los tres le pueden hablar. Pero para llegar hasta ese nivel,
primero tiene que haber un arrepentimiento. Tome la Biblia, hermanos. No la agarre como amuleto. No la deje abierta en su casa como si fuera un, ¿cómo se llama eso que se le echa para que no se peguen los mosquitos? Repelante. Muchas veces la gente la abre así y la tiene en la casa como si fuera un repelente en contra de demonios, hermanos. No. La Biblia la dejó Dios para leerla, escudriñarla y ponerla en práctica. No la usemos para ponerlo debajo del hombro y caminar a una iglesia para que los demás miren que soy cristiano. Muchas veces utilizamos la Biblia para tantas cosas. La cargamos con nosotros en todo momento, en la bolsa, pero pareciera como si fuera un amuleto, hermano. No. Los demonios también conocen la Biblia. Los brujos también leen la Biblia. Pero la palabra fue dejada ¿para qué? Para que nosotros la leamos y la pongamos en práctica, no solo para que la leamos y leerla como un cuento de hadas. No, hermano. La Biblia fue escrita principalmente para revelar a Dios y su plan de salvación a través de Jesucristo. En la Biblia nos enseña, nos corrige, nos reprende y nos instruye a vivir conforme a la voluntad de Dios. También la Biblia es un instrumento espiritual para superar tentaciones. Para terminar ya, hace muchos años yo le dije a una persona, uy, si alguien hubiera hecho un manual que nos dijera cómo criar a los hijos, cómo tener un matrimonio, sería genial. Y yo siempre repetía esa frase, hasta que un día leyendo la Biblia, y yo dije, no recuerdo que tenía una situación con mis hijos cuando eran pequeños, y yo le dije, uy, si tan solo, y en ese momento me habló el Espíritu Santo y me dijo, hay un manual, es la Biblia. ¿Quiere tener buenos hijos? Ahí está en la Biblia. ¿Quiere tener un buen matrimonio? Ahí está en la Biblia. ¿Quieres tener unas buenas finanzas? Ahí está en la Biblia. ¿Quiere hacer la voluntad de Dios? Ahí está en la Biblia. Si hay un manual, lo que pasa es que nosotros tomamos la Biblia religiosamente, la usamos para tanto, hermano, hasta para echar, en el tiempo de antes, cuando yo iba a la iglesia, hasta para querer echar fuera demonios, se agarraba a la gente cristiana y se le pegaba con la Biblia o mentalidad de uno, ¿verdad? Creyendo que es que el demonio al recibir el golpe con la Biblia iba a salir del cuerpo. Imagínense, ¿hasta dónde llegamos nosotros? La Biblia no es para eso. Es la palabra de Dios. Dios nos habla por medio de su palabra. Hasta aquí terminamos. Ha dado palabras. Y yo sinceramente se lo digo. No por mí, hermano. No por mí. Porque mi trabajo es entregar lo que Dios a mí me da. A mí me da tristeza ver el dolor dentro de los hogares, los matrimonios destruyéndose, los hijos que se están yendo por lugar incorrecto. Y me da más tristeza ver esto dentro del pueblo de Dios. Me da tristeza. Y me da más tristeza que Dios da un aviso tras otro, tras otro. Y yo entiendo que hay mucha confusión allá afuera. Ya no se sabe ni a quién creerle. Yo lo entiendo. Pero sabe que en la Biblia también dice a quién creerle. Usted tiene que, bueno, si lo estoy diciendo correcto, tiene que pesar cada espíritu, hermano. Usted tiene que ver en cada persona también el fruto. No se le puede creer a todo mundo. Y cuando usted le den una palabra, incluyendo esta, tome los versículos y estúdielos. El error de nosotros es que, bueno, ahorita, hermanos, la tecnología está que no, está tremendo. La tecnología, hermano, porque mire, el pecado entra por los 5 sentidos. Y hoy en día la gente está, debo agarrar algo para, bueno, la gente está, no, este no es el teléfono, porque el teléfono lo estoy utilizando, pero la gente está así, hermanos, todo el día, vea. Pues sí puede, y están así, hora tras hora, escuchando, mirando, pensando. Todo eso que se escucha y se ve todo el día entra aquí. Y cuando la confusión entra aquí, baja acá.
y luego decimos, ¿por qué no escuchamos la voz de Dios? Tengamos cuidado lo que estamos escuchando, porque estamos en el tiempo donde dice la Biblia que habrá mucha confusión. Y no crea que cuando dice mucha, yo no sé si usted lo ha sentido, tremenda la confusión que se siente en el mundo espiritual. Dios quiere gente que se arrepienta. Dios quiere que dejemos de jugar. Dios nos está dando una advertencia antes de que llegue el juicio, porque Dios nos ama. Amén. Bueno, si no me puede abrir el micrófono, aunque sea, póngame así el dedito. Bueno, preguntas. ¿Quién tiene preguntas? ¿Alguien tiene preguntas? Ya mire el dedito por ahí. ¿No? No preguntas. Bueno, pues vamos a orar para terminar. Y ya el Señor me dio la palabra para la próxima semana. Gracias, Señor, porque es que a veces el Señor me la da un día antes, hermano, y yo estoy ahí con que me arranco el cabello yo, que Señor, ¿qué les voy a hablar? Y mire, es tan bonito, y si usted puede, regrese a escuchar las otras palabras. Y usted va a poner a ver cómo Dios va entregando palabra tras palabra tras palabra. Y un día se va a dar cuenta y va a estar agradecido con Dios con lo que Él está haciendo en nuestros corazones. Ahorita no lo vemos, ahorita a veces lo sentimos como una cubetada de agua fría, cosas que no nos gusta, áreas que no nos gusta que nos muevan, pensamientos, cosas en el corazón que son incómodas, pero son necesarias. Son necesarias porque tristemente si el corazón no está limpio, si el alma no es libre, no hay santidad. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que llegar a ese nivel de santidad. Y bueno, eso es otro tema. La santidad tampoco es porque diga que soy santo, soy santo, soy santo. No, la santidad tiene que ver en reflejar a Jesucristo. Y solo para ver por dónde estamos, mirémonos. ¿Estoy reflejando a Jesucristo? Ve, eso es otra enseñanza. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que tu palabra, Señor Padre, no solamente entre al corazón o al espíritu, Señor, y que quede ahí nada más por estar o que se obtenga como una información. Te pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, traiga los cambios en cada uno de nosotros, los cambios que tú deseas ver en nosotros, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, que los cambios sean genuinos. Ya no queremos vivir, Señor Padre amado, como personas, Señor, hipócritas, Señor, como Jesucristo lo decía muchas veces en la palabra, Señor. Queremos ser esos verdaderos hijos, Señor. Así como tú un día dijiste, ese es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Queremos, Señor, que un día, Señor Padre, tú hables de nosotros así, Señor Padre. Ayúdanos, Señor, a vivir, Señor, en santidad como tú lo pides en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser libres, Señor, de todo, Señor, lo que está en nuestro interior, aquellas cosas que están en nosotros que no nos hemos dado cuenta. Ayúdanos, Señor, a caminar, a hacer tu voluntad, porque sabemos que estamos en esta tierra con un propósito, Padre. Ayúdanos, Señor, en todo lo que nosotros hagamos, Señor Padre, para ser un ejemplo para nuestra casa, para nuestros hijos. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, Señor, y te damos gracias, Señor, por lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que harás en nosotros, con nosotros, Señor Padre. Y gracias, Señor, por todo, Señor, tu misericordia, tu amor, Señor, tu bondad, tu fidelidad. Gracias por todo. Te damos a ti, Padre, a ti, Hijo, y a ti, Jesucristo, a ti, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mi vida nunca más será igual. Bienvenidos a este tiempo de estudio de la palabra de Dios, donde tendremos enseñanzas, predicaciones, testimonios y mucho más. Te esperamos todos los domingos a las 7:30 p.m. Estados Unidos. No te lo puedes perder.